Imagina una sala, no una sala digital, no un centro de servidores, una sala física, con suelos de madera y luz de lámpara de aceite, donde el olor del apresto en los lomos de tela nueva flota en el aire como algo sagrado. Miles de volúmenes, ordenados según una lógica más antigua que la República. Buscas un tema, no un número, no un código, un tema, en el lenguaje de la propia disciplina. Filosofía natural aquí, teología allá, historia ordenada por imperio, por siglo, por lengua de origen. La sala sabe las cosas como las sabe una catedral no por índice, sino por posición. La aprendes como se aprende una ciudad, caminándola, equivocándote, encontrando lo que no buscabas justo al lado de lo que buscabas. Es 1875 y está a punto de acabarse. En algún lugar de Amherst, Massachusetts, un auxiliar de biblioteca de 23 años, llamado Melville Dewey, está terminando un manuscrito, 44 páginas. Cree que es el documento más democrático en la historia del conocimiento humano. No está del todo equivocado, pero lo que ha construido sin comprender del todo lo que ha construido es una máquina. Y como todas las máquinas diseñadas para concentrar una energía enorme en un rendimiento sin fricción irrepetible, se volverá, con el tiempo, imposible de detener. Algo aquí no cuadra. Un sistema diseñado para abrir el conocimiento a todos terminó encerrándolo en la forma de una sola tradición, de manera permanente en 135 pascalices, sin ningún mecanismo que nadie pudiera permitirse usar para corregirlo. Para entender cómo terminó esto, hay que remontarse al mundo antiguo al momento en que se instaló la vulnerabilidad fundamental y a esa única decisión de diseño tomada 24 siglos antes de que Dewey naciera, que hizo su máquina imparable. En torno al año 245 a.C., un erudito griego llamado Calímaco de Cirene entró en la biblioteca de Alejandría con un problema al que nadie se había enfrentado jamás a semejante escala: 500,000 de rollos. Quizás más. Sin sistema de numeración, sin código de ubicación, sin notación universal. La organización de la biblioteca era, en el sentido más literal, memoria institucional, el conocimiento acumulado de custodios que habían trabajado allí el tiempo suficiente para saber dónde vivía Euclides y dónde habían colocado las obras biológicas de Aristóteles tras la última reorganización, y qué variantes homéricas estaban guardadas en qué hornacinas según el dialecto regional. Calímaco construyó los pinaques, el primer sistema de clasificación bibliográfica conocido en el registro occidental. Organizaba por autor, por género, por nota biográfica. No era un sistema de numeración. Era un catálogo de juicio. ¿Quién escribió qué? ¿En qué tradición? ¿En relación con qué otras obras? Era, en esencia, el argumento de un erudito sobre cómo el conocimiento se relacionaba consigo mismo. Los Pinaques funcionaron. Funcionaron durante siglos, en el sentido de que los custodios formados podían navegarlos. Pero tenían un requisito estructural que nadie había nombrado todavía. Requerían un ser humano que comprendiera el argumento. Elimina a ese ser humano y el sistema era una lista de nombres que apuntaban a posiciones ya no fiablemente conocidas. Esa fue la vulnerabilidad fundamental de todos los sistemas bibliotecarios durante los siguientes 2000 años. El conocimiento estaba en la disposición. La disposición vivía en las personas. En 1602, cuando Thomas Bodley abrió su gran biblioteca en Oxford, el problema solo había crecido. El primer catálogo impreso de la Bodleiana, publicado en 1605, organizaba por facultad, teología, medicina, derecho, artes, en una jerarquía tomada directamente de la estructura universitaria medieval europea. Era una institución humana que se hacía pasar por un sistema neutro y ya mostraba grietas. Los libros llegaban más rápido de lo que el debate sobre cómo organizarlos podía seguirles el ritmo. El sistema funcionaba siempre que alguien recordara dónde estaba todo. Ahí es donde la explicación oficial de lo que ocurrió después
empieza a desmoronarse. Entre 1800 y 1870, algo le sucedió a la palabra impresa que no había ocurrido jamás en la historia de la civilización humana. Se industrializó. La producción estadounidense de libros rondaba los 2.500 títulos anuales en 1820. En 1870, esa cifra había superado los 12.000 títulos al año y seguía acelerándose. Prensas de vapor, papel más barato, tasas de alfabetización en aumento, el ferrocarril distribuyendo libros a pueblos que nunca habían sostenido una librería. Existían menos de 200 bibliotecas públicas en los Estados Unidos antes de 1850. En 1876, ese número había superado las 3.000. El catálogo, el libro de registro manuscrito, intercalado, mantenido con esmero, se derrumbaba bajo el peso de su propio contenido. Cada nueva adquisición requería una decisión humana. ¿Dónde vive esto? ¿En qué tradición? ¿Bajo qué encabezamiento temático? Introducido a mano en un registro que no podía reorganizarse sin reescribirse. Verificado por un bibliotecario que tenía que llevar todo el mapa intelectual en su cabeza. O trabajar a partir de un sistema de referencias cruzadas manuscrito tan enredado que se había vuelto prácticamente inutilizable para cualquiera que no fuera su creador. Charles Coffin Jewett había visto esto venir. Como bibliotecario de la institución smithsoniana entre 1848 y 1854, Jewett propuso un sistema de catálogo centralizado y estandarizado, fichas impresas distribuidas a bibliotecas de todo el país, que pudiera funcionar como una especie de cerebro distribuido, trasladando la memoria institucional entre instituciones. El Congreso no lo financió. La dirección del Smithsoniano archivó la propuesta. No consta ninguna explicación en el registro oficial. El problema fue abandonado para que siguiera creciendo. Los libros llegaban más rápido de lo que cualquier sistema humano podía absorberlos. Algo tenía que ceder. Y aquí es donde el patrón se vuelve imposible de ignorar, porque la persona que cedió, la persona que ocupó el vacío exacto que la fracasada propuesta de Jewett había dejado abierto, no era un bibliotecario veterano, ni un catalogador experimentado, ni un comité de eruditos nombrado por una sociedad docta. Era un estudiante universitario de 21 años que trabajaba a tiempo parcial. En 1873, Melville Dewey tomó un trabajo en la biblioteca del Amherst College y encontró el catálogo, según su propia descripción, en un estado de caos productivo. Había un sistema. De hecho, varios sistemas compitiendo entre sí en distintas partes de la colección, artefactos de los diferentes argumentos de diferentes bibliotecarios sobre cómo debía organizarse el conocimiento. Dewey, que era un hombre de una energía organizativa casi aterradora, encontró esto intolerable. Durante los 3 años siguientes, en los márgenes de su trabajo académico, diseñó una solución. Su sistema era, en su concepción, una obra de genuina elegancia intelectual. 10 clases principales de la 000 a la 900 cada una, subdividida decimalmente. En teoría hasta una profundidad infinita. Un sistema de notación pura, sin necesidad de conocimientos especializados, sin necesidad de memoria institucional. Cualquier libro podía ser localizado por cualquier persona formada en cualquier biblioteca de cualquier ciudad, usando la misma notación y la misma lógica. Lo publicó en 1876, 44 páginas. Primera edición. Tenía 24 años. La promesa central del sistema era la democratización. Una pequeña biblioteca de un pueblo de Ohio podía organizarse de manera idéntica a la Biblioteca Astor de Nueva York. Un empleado recién contratado, sin experiencia bibliotecaria previa, podía archivar y recuperar materiales desde su primer día. El catálogo ya no viviría en las personas, viviría en los números, que podían imprimirse, estandarizarse y distribuirse. Parecía liberación. Pero aquí es donde el investigador tiene que ir más despacio, porque cuanto más se mira lo que Dewey realmente construyó,
más empieza a mostrar sus costuras la historia oficial, la de un sistema neutro, racional y universalizador. Dewey no construyó un sistema neutro. Construyó la expresión más sistemática de una tradición intelectual que jamás se había intentado una jerarquía del conocimiento protestante, angloamericana, del siglo XIX, con formación universitaria, codificada en una notación decimal tan precisa, tan sin fricción, tan mecánicamente eficiente, que se convertiría en 40 años en la infraestructura de carga de la arquitectura del conocimiento público mundial. Ese es el giro 1. La ironía que la historia de esta tecnología exige comprender con claridad. Construyó el sistema más controlado y racional del mundo intelectual, y su propia racionalidad lo hizo imposible de corregir. Una vez instalado, sin destruir la máquina por completo, parecía liberación. Era también un cerrojo. 7 años después de la publicación, Dewey consiguió su campo de pruebas. En 1883, fue nombrado bibliotecario del Columbia College de Nueva York. Era la primera oportunidad de adaptar la clasificación Decimal Dewey a una colección institucional importante ya existente, miles de volúmenes, previamente organizados bajo un sistema temático, que debían ahora ser reetiquetados, recolocados y recatalogados bajo la notación decimal. La operación fue, para los estándares de la época, una campaña logística. Cada volumen sacado de su estante, cada decisión de clasificación tomada, registrada, aplicada, disposiciones temáticas antiguas desmanteladas no gradualmente, no en paralelo, sino por completo, porque los dos sistemas no podían coexistir. El catálogo de fichas sustituyó a los libros de registro manuscritos. Dewey también abrió en Columbia la primera escuela formal de biblioteconomía de los Estados Unidos. Admitió mujeres en el programa en una época en que Columbia como institución no lo hacía un acto genuino de valentía institucional y uno que asociaría permanentemente la CDU con una nueva clase de bibliotecarias profesionales formadas que la llevarían a los sistemas de bibliotecas públicas de todo el país. La instalación en Columbia funcionó. La Asociación Americana de Bibliotecas, que Dewey había cofundado el mismo año en que publicó la CDU, tomó nota. Otras instituciones empezaron a adoptarla. No de manera universal, todavía no, pero la lógica de adopción empezaba a componerse, y una vez que se compuso, no se revertiría. Una instalación, luego otra, y ya no había vuelta atrás. En 1881, un industrial escocés-americano del acero llamado Andrew Carnegie realizó su primera donación a una biblioteca. En 1929, cuando la corporación Carnegie puso fin a su programa de subvenciones bibliotecarias, había financiado la construcción de 2.509 bibliotecas públicas en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y más allá. Las subvenciones de Carnegie venían con condiciones, no siempre explícitas, no siempre escritas en los documentos de la subvención en lenguaje legal, pero efectivamente obligatorias. La comunidad debía proporcionar terreno, fondos operativos continuos y un catálogo funcional. Y un catálogo funcional, en 1890, significaba la clasificación Decimal Dewey, porque la CDU era lo que respaldaba la Asociación Americana de Bibliotecas, y la ALA era en lo que confiaba la clase profesional de bibliotecarios formados. Y los bibliotecarios formados eran lo que se necesitaba para gestionar una biblioteca Carnegie. El efecto fue estructural e irreversible. El capital de Carnegie fluyendo hacia miles de edificios en miles de comunidades requería la adopción de la CDU como condición de viabilidad financiera. Las bibliotecas que usaban sistemas alternativos no podían compartir registros de catálogo con instituciones vecinas. Los bibliotecarios formados en la CDU se encontraban sin empleo en instituciones que no la usaban. La ALA formalizó esta presión en resoluciones de estandarización durante la primera década del siglo XX. En 1910, la clasificación Decimal Dewey ya no era simplemente una herramienta de catalogación, era infraestructura. Era el suelo bajo cada biblioteca pública del mundo angloparlante.
Los libros estaban colocados dentro de ella. La formación estaba construida a su alrededor. La arquitectura de los edificios estandarizados de Carnegie estaba orientada hacia ella. La máquina no conquistó el mundo bibliotecario. El mundo bibliotecario se construyó a su alrededor. Y aquí es donde el patrón se vuelve profundamente incómodo, porque en el momento exacto en que la máquina alcanzó la dominación total, se publicaba la primera evidencia de lo que no podía ver. En 1903, W. A. B. Du Bois publicó Las almas del pueblo negro. Entró en colecciones bibliotecarias de todo Estados Unidos. Y la clasificación Decimal Dewey, el sistema neutro, racional y democratizador, tuvo que encontrarle un lugar. En la primera edición de la CDU, el cristianismo ocupaba la totalidad de los 200, una división entera del esquema de clasificación, con decenas de subdivisiones para denominaciones, doctrinas, historia eclesiástica y práctica litúrgica. Todas las demás religiones del mundo, el Islam, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, las tradiciones espirituales de cada civilización no cristiana de la Tierra estaban comprimidas en los 290, una única subdivisión, una nota a pie de página, en forma decimal, a la supuesta centralidad del protestantismo. La historia afroamericana era una subcategoría de la historia americana. La filosofía no occidental estaba comprimida en los márgenes de los 100. Los sistemas de conocimiento indígena orales, ecológicos, relacionales, organizados según principios que no tenían referente en la cuadrícula de la CDU, sencillamente no aparecían. Estas no eran omisiones accidentales. Eran la expresión directa, en notación, de la jerarquía intelectual que Dewey había absorbido de su propia educación, de su propia época, de su propia tradición. No había construido un sistema neutro. Había diseñado una codificación extremadamente precisa de lo que un académico angloamericano protestante de 24 años creía que era el conocimiento en 1876. Y la máquina no tenía mecanismo de autocorrección. Cada número asignado a cada libro en cada biblioteca era un elemento de carga. Cambia el número y cambiabas la ubicación de cada libro que llevara ese número en cada biblioteca que hubiera adoptado el sistema. La máquina decimal podía parchearse en los márgenes. Su jerarquía fundamental no podía reconstruirse sin derribar toda la estructura. El sistema funcionaba perfectamente. Simplemente no podía verlo todo. Melville Dewey murió el 26 de diciembre de 1931 en Lake Placid, Florida. Había pasado las últimas décadas de su vida en un complejo turístico que poseía en los Adirondacks, organizado, con su característica intensidad, según sus propios principios de eficiencia. Había simplificado la ortografía de su propio nombre, de Melville a Melville, como parte de un movimiento de reforma ortográfica más amplio que creía racionalizaría la lengua inglesa. Había sido expulsado de la Asociación Americana de Bibliotecas, en última instancia, no por nada malo en su sistema de clasificación, sino por su conducta personal, acosador en serie de mujeres que eran también, en el mundo profesional que él había construido, su principal circunscripción institucional. Dejó atrás un sistema de clasificación mantenido por Forest Press, una editorial que controlaría las decisiones editoriales de la CDU durante los siguientes 60 años. En 1942, se publicó la 14ª edición de la CDU. En 1951, apareció la 15ª y fue inmediatamente repudiada por la comunidad bibliotecaria a la que estaba destinada a servir. La 15ª edición había reorganizado la clasificación tan extensamente que las bibliotecas que la adoptaran se enfrentarían a recatalogar grandes partes de sus colecciones existentes. La respuesta de la ALA fue, en la práctica, una revuelta. Forest Press se vio obligada a publicar una edición estándar que deshacía la mayoría de los cambios. Ningún comunicado lo enmarcó como un fracaso. El incidente reveló el problema estructural más profundo de la máquina.
Cada edición tenía que evolucionar para acomodar nuevos conocimientos, nuevos campos, nuevas disciplinas que Dewey jamás había imaginado. Pero cada evolución era tan costosa en mano de obra, en recatalogación, en trastornos a las colecciones existentes, que las bibliotecas resistían el cambio incluso cuando el cambio era necesario. El sistema se calcificó no porque fuera adecuado, sino porque cambiarlo era más caro que tolerar su inadecuación. No podían cambiar la máquina sin romperla, así que la dejaron funcionando. A mediados del siglo XX, la clasificación decimal Dewey se había extendido más allá del mundo angloparlante. Los programas de desarrollo bibliotecario de la UNESCO de posguerra llevaron la CDU a los países en desarrollo como parte de paquetes más amplios de ayuda a la infraestructura. La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas promovió la estandarización en los sistemas bibliotecarios nacionales. En la década de 1970, la CDU estaba en uso en bibliotecas de más de 135 países. El número total de instituciones adoptantes superaba las 200,000. En algunos países, la CDU no era el sistema dominante. La clasificación de la Biblioteca del Congreso competía por las bibliotecas institucionales, pero en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares, en las instituciones comunitarias donde los ciudadanos ordinarios se encontraban por primera vez con el conocimiento organizado, la CDU era efectivamente universal. Este fue el mayor logro del sistema, y este es el giro 2, y es el que los historiadores de la ciencia de la información no han explicado adecuadamente, fue también el mecanismo de su mayor destrucción. Un defecto en el sistema de catalogación de una sola biblioteca es un problema local, corregible por una sola institución. Un defecto codificado en la infraestructura de carga de 200,000 bibliotecas en 135 países no es un problema, es una condición permanente. Cada sesgo estructural en la clase 200 de la CDU, su tratamiento de las religiones del mundo como una jerarquía con el cristianismo en el centro, ya no era el problema de una sola biblioteca. Era el problema del mundo, simultáneamente, sin interruptor, sin mecanismo coordinado de corrección, sin ninguna autoridad capaz de exigir a 200,000 instituciones que recatalogaran simultáneamente sus colecciones. La energía institucional almacenada del sistema 200,000 instalaciones, miles de millones de fichas de catálogo, generaciones de bibliotecarios formados, currículos profesionales enteros construidos sobre su notación, se había convertido en el mecanismo exacto que impedía cualquier rediseño significativo. Había funcionado durante tanto tiempo, en tantos lugares, que se había vuelto imposible de detener. En 1966, Henrietta Vram, una analista de sistemas que trabajaba para la Biblioteca del Congreso, comenzó a diseñar el formato MARC. La catalogación legible por máquina fue el primer intento sistemático de convertir los datos del catálogo bibliotecario en una forma que los ordenadores pudieran procesar. El objetivo era la eficiencia. En lugar de que cada biblioteca creara sus propias fichas de catálogo a mano, una autoridad centralizada podía crear un registro de catálogo una sola vez, en un formato estandarizado, y distribuirlo a cada biblioteca que lo necesitara. Era, en su concepción, el cumplimiento del fracasado sueño de Charles Coffin Jewett de 1850. Funcionó. A finales de la década de 1960, OCLC, el Centro de Bibliotecas de Computadoras en Línea, estaba construyendo lo que se convertiría en WorldCat, la mayor base de datos bibliográfica del mundo. En la década de 1980, el catálogo de fichas estaba muriendo. Los catálogos electrónicos lo estaban sustituyendo en institución tras institución. Y codificado en cada registro MARC, en cada catálogo electrónico, en cada base de datos bibliográfica, estaba el número de la clasificación Decimal Dewey. La revolución digital no había liberado a la biblioteconomía de la CDU, la había congelado en código. Los defectos que un catalogador humano podría haber sorteado mediante el juicio profesional asignando un libro sobre la historia intelectual afroamericana a una clasificación que realmente tuviera sentido, en lugar de la que la notación exigía formalmente, estaban siendo procesados ahora por máquinas que no sorteaban nada. Asignaban.
automáticamente, a escala, a la velocidad de una red informática en lugar de a la velocidad de una mano humana. Habían construido la máquina en papel y madera. Ahora la reconstruían en silicio, y las grietas llegaron con ella. En 1971, un catalogador llamado Sanford Berman, que trabajaba en la biblioteca del condado de Hennepin en Minnesota, publicó un libro titulado Prejuicios y Antipatías. Era un análisis sistemático, meticuloso, entrada por entrada del catálogo, del sesgo codificado en la CDU y su sistema complementario, los encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso. Berman documentó encabezamientos temáticos que clasificaban la homosexualidad bajo desviaciones sexuales. Documentó la marginación de los temas afroamericanos e indígenas. Documentó las formas en que la filosofía no occidental, la religión no cristiana y la literatura no angloparlante estaban organizadas como periferia, como excepción, como nota a pie de página a un supuesto centro euroamericano. Su libro no destruyó la CDU, hizo algo más frustrante. Obligó a la maquinaria editorial de la CDU a reconocer el problema y responder a él de forma incremental, una revisión a la vez, en ediciones sucesivas que parcheaban encabezamientos específicamente escandalosos sin reestructurar la jerarquía subyacente. El encabezamiento temático de la homosexualidad fue finalmente retirado de las desviaciones sexuales en algún momento en las ediciones de finales de los años 80 y 90, cuando el consenso social y médico cambió. Los sistemas de conocimiento indígena permanecieron efectivamente sin catalogar. Los 200 siguieron estructurados en torno a la preponderancia cristiana. Las culturas cuya entera tradición intelectual estaba organizada sobre principios relacionales, no jerárquicos y no occidentales, continuaron encontrándose catalogadas en los márgenes de un sistema que no podía acomodarlas conceptualmente sin dejar de ser el sistema que era. Mientras tanto, en Canadá, eruditos bibliotecarios indígenas planteaban preocupaciones idénticas. El conocimiento de las primeras naciones, tradiciones orales, relaciones ecológicas, sistemas de gobernanza, cosmologías que organizaban el mundo de formas que no tenían equivalente decimal, estaba ausente de los catálogos de la CDU o asignado a clasificaciones que distorsionaban activamente su significado. Midieron el daño. No reconstruyeron la máquina. En 2002, Hope Olson, bibliotecaria científica de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, publicó El poder de nombrar el análisis académico más exhaustivo de las exclusiones estructurales de la CDU producido hasta ese momento. Un argumento de la extensión de un libro de que la lógica de la diferencia específica de la CDU marginaba fundamentalmente todo lo que no encajara perfectamente en su jerarquía preexistente. Cuando el libro de Olson apareció, la literatura académica sobre el sesgo de la CDU contaba cientos de artículos revisados por pares. La Asociación Americana de Bibliotecas había emitido declaraciones sobre diversidad, se habían formado grupos de trabajo, se habían formulado recomendaciones y, en algunos casos, aplicado parcialmente. OCLC, que había adquirido Forest Press en 1988 y ahora controlaba la CDU por completo, continuó publicando ediciones revisadas CDU 22 en 2003, CDU 23 en 2011. Cada nueva edición abordaba casos específicamente escandalosos. Ninguna reestructuró la jerarquía. El costo estimado de recatalogar globalmente las colecciones de CDU del mundo, reasignar números de clase, reetiquetar volúmenes físicos, actualizar registros digitales en 200.000 instituciones de 135 pascalices, nunca ha sido calculado formalmente. Ninguna institución, ningún consorcio, ningún gobierno nacional ha propuesto acomértelo. Esa pregunta nunca fue respondida. Este es el giro 3, y es el que el registro oficial no puede explicar. El movimiento de catalogación crítica produjo la documentación más exhaustiva del fracaso de la máquina en la historia, y esa documentación se convirtió en la prueba más completa de que la máquina no podía detenerse. Cada anomalía fue nombrada,
Cada defecto fue inscrito en el registro académico. Cada sesgo fue cartografiado, rastreado y atribuido. Nombraron cada defecto. La máquina siguió funcionando. Había mejores máquinas. En 1933, un matemático y bibliotecario indio llamado S.R. Ranganathan publicó la clasificación de 2 puntos, un sistema facetado que organizaba el conocimiento no por jerarquías preasignadas, sino por combinaciones de categorías fundamentales. Un libro podía pertenecer a múltiples facetas simultáneamente. Los sistemas de conocimiento no occidentales podían acomodarse sin ser forzados a encajar en una cuadrícula preexistente. La clasificación era, en opinión de muchos teóricos de la biblioteconomía que han estudiado ambos sistemas, estructuralmente superior a la de Dewey. Fue adoptada por un puñado de bibliotecas indias. Nunca escaló. Henry Evelyn Bliss pasó buena parte de 3 décadas de 1910 a 1953 desarrollando la clasificación bibliográfica Bliss, un sistema diseñado en torno al principio de que la clasificación debía reflejar el consenso científico sobre las relaciones entre los dominios del conocimiento. Era intelectualmente rigurosa, actualizada regularmente y ampliamente elogiada en la literatura de biblioteconomía. Aproximadamente 70 bibliotecas en todo el mundo la adoptaron. La CDU, en el mismo periodo, se expandió a 200.000 instituciones. No fue una competencia decidida por el mérito, fue una competencia decidida por la base instalada. Ranganathan y Bliss construyeron mejores máquinas y perdieron porque la CDU había llegado primero, había sido adoptada a escala primero, había sido integrada en la formación profesional primero y había sido codificada en los edificios Carnegie primero. La economía del cambio, el coste de volver a formar al personal, recatalogar las colecciones, desconectarse de los registros de catálogo compartidos hacía que cualquier alternativa fuera funcionalmente imposible para cualquier institución ya dentro de la red de la CDU. La mejor máquina fue construida. Nadie pudo permitirse instalarla. En 1998, un año antes de que la 23ª edición de la clasificación Decimal Dewey entrara en su proceso editorial, un estudiante de doctorado en Stanford, llamado Larry Page, empezó a probar un algoritmo de búsqueda que llamó PageRank. PageRank no organizaba el conocimiento por clasificación jerárquica, organizaba el conocimiento por el peso de las relaciones entre documentos, un sistema relacional, no jerárquico y en constante actualización que no guardaba ningún parecido con nada de lo que Melville Dewey había imaginado en Amherst en 1873. No asignaba posiciones fijas al conocimiento, calculaba la relevancia de forma dinámica en el momento de la consulta a partir de la estructura de la propia red. En 2001, Jimmy Wales lanzó Wikipedia. En 2012, Wikidata comenzó a construir una infraestructura de datos enlazados abiertos para el conocimiento estructurado, un sistema en el que cada entidad, cada concepto, cada relación entre conceptos podía navegarse sin una jerarquía de clasificación fija, sin notación decimal, sin un número de clase asignado por un catalogador que tuviera que encajar el tema de un libro en una cuadrícula diseñada antes de que existiera el campo de estudio del libro. En una generación, la mayor parte del comportamiento humano de búsqueda de información se había alejado por completo del catálogo bibliotecario clasificado. Google procesaba más consultas en una sola hora, de las que recibía todo el sistema bibliotecario estadounidense en un año. Y sin embargo, con la CDU 23 de 2011, la edición impresa completa, más reciente, el sistema seguía operativo en la mayoría de las bibliotecas públicas del mundo. OCLC continuaba emitiendo actualizaciones digitales. Los números decimales continuaban asignándose. Los registros de catálogo continuaban creándose, compartiéndose y almacenándose. No porque la CDU fuera el mejor sistema, no porque hubiera resuelto los problemas que Berman y Olson habían nombrado, no porque hubiera acomodado los sistemas de conocimiento que había pasado un siglo excluyendo,
porque tenía una base instalada que ninguna alternativa podía desplazar, porque 200.000 bibliotecas habían construido su infraestructura física a su alrededor, porque generaciones de bibliotecarios habían sido formados en ella, porque los registros de catálogo de cientos de millones de volúmenes habían sido codificados en ella, y recodificarlos costaría más de lo que ninguna institución podía justificar. La máquina Dewey no termina con una ruptura. No hay ningún acontecimiento catastrófico, ningún momento único de fracaso institucional, ninguna explosión visible desde lejos. Termina con el desgaste silencioso, sin anuncio, invisible. Una biblioteca a la vez, una consulta de motor de búsqueda sustituyendo a un cajón de fichas, una migración de catálogo digital que, silenciosamente, pasa a un segundo plano el número decimal que antes era la única forma de encontrar la cosa. El suave zumbido del sistema que organizó el conocimiento del mundo en 10 compartimentos decimales no se silencia, se desvanece gradualmente en el ruido de fondo de una infraestructura que ya ha seguido adelante llevando consigo sus defectos a nuevos sistemas, nuevos formatos, nuevas arquitecturas que heredan sus decisiones sin heredar su etiqueta. El sistema que fue construido para reemplazar la memoria humana sobrevivió a cada desafío, resistió cada crítica, se opuso a cada reforma y absorbió cada revolución tecnológica, no porque funcionara, porque ya estaba ahí. Y en algún lugar, en una sala con suelos de madera y luz de lámpara de aceite, el olor del apresto en los lomos de tela todavía flota en el aire. Y la pregunta de a quién pertenecía el conocimiento que la sala fue construida para albergar nunca ha sido del todo respondida.